Personalmente yo decía todo el tiempo que el antisemitismo de la izquierda es más peligroso. ¿Por qué? Porque en la derecha ellos no tienen el New York Times, ellos no tienen la academia, así que no cuentan con toda esta atmósfera intelectual que está apoyando el antisemitismo en la izquierda. Donde él se equivocó, vimos que hoy con podcasts populares puedes llegar a millones sin necesitar el New York Times. Bienvenidos de nuevo a JNS Televisión. Estamos aquí en el Centro de Medios de Jerusalén. Mi nombre es Alex Treman y es un gran privilegio tener en el estudio hoy Natan Sharansky, famoso por ser un refusnik soviético, pero también un gran activista por el pueblo judío, un político israelí, ex jefe de la agencia judía, y actualmente forma parte de la junta directiva de muchos proyectos, incluyendo un proyecto que sé que es muy querido para usted. En Babyn Yar, en Ucrania, Natan Sharansky, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Así que el 29 y 30 de septiembre de 1941, en la víspera de Yom Kippur, aproximadamente 33,000 judíos fueron asesinados a tiros en el bosque de Babyn Yar, en Kiev. En Ucrania fue uno de los peores periodos de 2 días. En la fosa común del Holocausto, la gente simplemente era asesinada a tiros, y solo en los últimos años realmente se ha empezado a conmemorar lo que sucedió allí. ¿Puedes contarnos sobre este proyecto? Bueno, sí, antes que nada tienes que entender que Baby Yar es la fosa más grande del Holocausto. Más de 100,000 personas están en una sola tumba. Así que es un símbolo del Holocausto. A balazos, esas personas, más de 2 millones de personas que fueron asesinadas una por una a balazos. Y también es el mayor símbolo de los esfuerzos de la Unión Soviética por borrar la memoria del Holocausto. Primero que nada, sobre por qué es el mayor símbolo del Holocausto. Los alemanes, los nazis, entraron en la Unión Soviética. Grandes territorios donde vivían judíos, y había fuerzas especiales que tenían solo una tarea: matar a todos los judíos, aniquilarlos. Aún no existían las cámaras de gas, no se habían inventado. ¿Verdad? Yo estuve en Auschwitz y Birkenau, ahí asesinaron a 1 millón de personas. Sí, absolutamente, pero fue entonces cuando entendieron cómo organizar asesinatos en masa. Pero entonces fue como el primer experimento: simplemente ordenaron a todos los judíos reunirse en un solo lugar, y a los que no estuvieran ahí los matarían. Así que les avisaron que llevaran todas sus pertenencias para hacerles sentir que se estaban mudando a otro lugar. Y era Yom Kippur, por supuesto, así que toda esta gente fue llevada, llegó con su comida sin saber lo que les esperaba en Babyn Yar, y luego uno por uno, grupo por grupo, y después personalmente uno por uno, fueron despojados y asesinados. Y de hecho, los oficiales y soldados que estaban matando sufrieron un trauma psicológico tan fuerte que después se les dio una vocación especial para recuperarse. Y entonces se decidió que no podíamos matar a millones de esta manera. Y entonces surgió la idea de Auschwitz y de los otros campos, para hacerlo de una manera más sistemática, sí, más sofisticada. Pero en Ucrania, en Rumania y en otras partes de Europa del Este, la mayoría de los judíos en el primer año fueron así. ¿Cuántas personas participaron en las matanzas masivas? ¿No? Si te refieres a unas 33. 34,000. Había como 100 y tantas personas que los estaban matando, así que trabajaban día y noche, las 24 horas del día, matando, matando, de forma muy cruel, porque la gente lo entiende al final. Entonces, de verdad, este grupo de soldados tiene que empujar a estas 25 personas hacia la tabla, al lugar, y luego matarlas. Pero si lo piensas, incluso con cientos de personas armadas, si tienes 30,000 más 100,000 judíos ahí, pensarías que 100,000 podrían enfrentarse a los 100. No. Por supuesto, tuvo que haber ayuda. Es interesante que para matar solo estaban usando estos fósiles especiales de Juan. No dependían de nadie, pero sí necesitaron mucha ayuda. Primero que nada, de aquellos que eran responsables de las casas, como el jefe del consejo de la casa. Tenían que revisar cada departamento y asegurarse de que los judíos se fueran.
Luego había personas que servían llevando comida a estos oficiales que estaban matando ahí todo el día y así sucesivamente. Así que, por supuesto, tenías que tener cooperación con cientos de ucranianos o algunos locales. Es interesante. Existía un comando especial Sonder responsable. Esa es su misión, matar judíos en cada lugar. Y uno puede sorprenderse de que después de todo, tal vez solo había un par de miles de personas encargadas de este desafío de matar a millones. Así que, por supuesto, no podría haber sucedido sin la ayuda de los lituanos, ucranianos y los demás. Así que ahora pasamos a los tiempos modernos. ¿Por qué Baby Yar no se convirtió en un símbolo como Auschwitz? ¿Verdad? Dijiste que los rusos intentaron encubrir esto por años. La Unión Soviética al principio es extraño. ¿Por qué tendrían que encubrir los crímenes de los nazis? Ellos estaban luchando contra los nazis. Exactamente. Y al principio, el primer mes es cuando llegaron, de verdad. Intentaron mostrar que ahora van a desenmascarar todos los crímenes de los nazis. Pero la cosa es que la Unión Soviética y Stalin personalmente entendieron que cualquier sentimiento independiente de identidad entre cualquier grupo de personas en la Unión Soviética es un desafío para el comunismo y especialmente para los judíos. Y así, junto con el antisemitismo de Stalin y el objetivo ideológico de privar a los judíos de cualquier realidad fuerte, de cualquier identidad fuerte, se decidió que el holocausto, la memoria del holocausto, debía ser borrada de los libros, de la memoria. Primero intentaron hacer de Baby Yara el mayor centro de aguas residuales de las fábricas cercanas. Luego, cuando se volvió muy peligroso para la naturaleza local, intentaron convertirlo en el gran estadio y luego las aguas subterráneas desaparecieron. Hubo una gran inundación, muchas personas resultaron afectadas, ciudadanos locales, y luego lo convirtieron en el Gran Parque sin mencionar nada. Debes entender que crecimos en la Unión Soviética. Yo crecí en Donetsk, ahora centro del conflicto entre Rusia y Ucrania, y jugábamos cerca del lugar que se cree que es la segunda fosa más grande del Holocausto. Era como una mina con surf, claro, es muy, muy profunda. ¿Cómo se dice sharp? Shaft, Shaft, bueno, pozo de mina. la mina ya no se usaba y decenas de miles de personas fueron arrojadas ahí o asesinadas antes. Simplemente los arrojaban ya que eran cientos de metros hacia abajo y la gente moría. Así que es la segunda fosa más grande y yo vivo a 5 millas de ahí y no sé nada al respecto, nada. Ellos no sabían lo que pasaba. Y entonces, cuando la gente empezó desde los años 60, mucha gente empezó a venir a este lugar e insistir en marcar este sitio. Fue una verdadera lucha. Y un par de veces, cuando ya era activista judío en Moscú, en el aniversario de Baby Yara, intentamos ir allí y fuimos arrestados en el camino. Por eso, cuando Ucrania se independizó y estuvo lista para dar la oportunidad a la comunidad judía de convertirlo en un lugar de memoria, también tuvimos que esperar hasta tener dinero y medios para esto. Bueno, ¿qué causó ese cambio? Bueno, tengo que decir que la Ucrania independiente desde el principio fue muy respetuosa. De hecho, con todos los problemas, se convirtió realmente en una república democrática, con elecciones libres, con muchos problemas y corrupción y otras cosas. Pero en términos de democracia, se volvió muy fuerte, defensora de los derechos de los individuos y de los derechos de las minorías. Y los judíos tomaron un lugar muy respetable en la construcción de esta nueva Ucrania. Y una de las primeras cosas que la destrucción de Baby Yar fue vista como un crimen de los soviéticos y Ucrania estaba muy en contra de la herencia comunista soviética de Stalin. Se permitió a la comunidad judía construir pequeños monumentos conmemorativos, pero después iniciaron varias competencias entre grupos distintos y solo hasta 2016 el alcalde de la ciudad, junto con algunos oligarcas que tienen dinero, vinieron a verme y me dijeron que ahora ellos, y yo soy el jefe de la agencia judía. ¿La agencia judía?
Seré yo el socio de la iniciativa para construir realmente un monumento muy serio de Babi Yar y me convertí en el presidente de la Junta Internacional asistente de este proyecto. Logramos, antes de la guerra, construir la primera sinagoga, una sinagoga única, la primera vez que Babi Yar tuvo una sinagoga, y luego el campo de la memoria. Mencionando todos los nombres, iniciamos la investigación. Por supuesto, llegó la guerra. La construcción del proyecto se detuvo, como muchas otras cosas, prácticamente todo en Ucrania. Y mientras tanto se nos ocurrió, por nuestras muy buenas relaciones con el gobierno de Ucrania y con Zelensky personalmente, y ellos están apoyando nuestro trabajo. Y porque teníamos un acuerdo especial con el ministro de Cultura para entrar a las bibliotecas y encontrar documentos sobre el Holocausto. Y descubrimos miles y miles de nuevos nombres de víctimas de Babi Yar. Ese es el momento de intentar digitalizar todo el archivo de la judería ucraniana, que comienza desde 1796, cuando pasó a formar parte del Imperio Ruso, hasta nuestros días. Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, en 14 lugares bajo fuego, bajo ataques durante la guerra, tenemos personas que están trabajando en la digitalización de archivos de la judería ucraniana. Hay más de 20 millones de documentos, ya digitalizamos 9 millones de ellos. Y esto sucede bajo fuego en Odessa, en Kharkov. A veces solo puedes trabajar 2 horas al día por falta de electricidad, tanques y bombas. Algunos de los archivos ya están dañados y los documentos son muy interesantes, ya sean juicios contra judíos, como el juicio de Bailey, o simplemente libros. ¿Quién nació y quién fue circuncidado? ¿Y cuándo se terminará? Cada judío, al presionar el botón, puede ver su propia historia durante siglos y la mayoría no puede. Los judíos, en cambio, tienen raíces en Ucrania. Pero al final también es cuestión de tiempo y dinero. Y de los 3 millones de este proyecto ya reuní la mitad. Y cada vez que reunimos otros 100,000 hay otro lugar donde podemos empezar a trabajar. Mi objetivo es realmente terminarlo en 1, máximo 2 años, porque quién sabe qué pasará después. Realmente estamos salvando estos documentos en el último momento de su existencia. ¿Qué has visto? ¿Algunos de los efectos en las personas que han visto estos archivos? La gente está muy emocionada y se volvió una tradición. El gobierno ucraniano, cada vez que alguien importante viene con raíces en Ucrania, van a los archivos o nos preguntan si ya lo hemos encontrado y encuentran, por ejemplo, a Gideon Sarvas recientemente, sí, así que encontraron algunas generaciones de Gideon Sarvas. Cuando Blinken de América vino, él no sabía sobre su bisabuelo y algunos otros, así que es algo interesante. Pero cuando especialistas, como en la Biblioteca Nacional, estamos trabajando juntos con la Biblioteca Nacional, les estamos enviando todos los documentos también a ellos, porque tienen capacidad organizativa. Pero ellos dijeron, ¿sabes? No podemos llegar a esta biblioteca, a ese lugar, porque es algo secreto. ¿Puedes conseguirlo para nosotros? Y sí, logramos conseguirlo y puedes tener esto. De hecho, a través de estos documentos, la descripción de la vida de estas comunidades judías bajo diferentes restricciones, condiciones, guerras, cuando hubo alguna liberación, cuando hubo algunos pogromos. Hay muchos documentos interesantes, no solo para los historiadores, sino para la gente misma. ¿Y dónde más y cuándo podremos obtener la historia de toda la comunidad judía, de cientos de miles, si no es que millones de personas, durante 200 años, y ponerlo en las computadoras? Eso es realmente absolutamente único. Pero estamos corriendo contra el tiempo. Como dijiste, este es un proyecto de 3 millones. Sí. Eran 2,5, pero por la guerra y las condiciones del impuesto en Bombay se vuelve un poco más. Se volvió 3 millones de proyectos. Recaudé 1,5 y le dije a una persona, él dijo, soy de Kharkov, le dije, Kharkov. Hay tales y tales documentos, puedes dar 100,000, él dio. ¿No fue suficiente por la guerra?
puedes dar otros 50,000, él sí dio. Así que realmente necesitamos encontrar al judío de cada ciudad importante. Y si la gente quiere averiguar cómo financiar el proyecto, y si la gente quiere financiar el proyecto, Sí, bueno, pueden hacerlo directamente a través de nosotros o a través de la Biblioteca Nacional, que está cooperando estrechamente con nosotros y por supuesto es deducible de impuestos. como mencionaste, esto está ocurriendo durante una guerra, y una vez más es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es casi como si la historia se reciclara a sí misma. Sabes, como activista, alguien de Ucrania, un exsoviético, negándose. ¿A dónde ves que va esta guerra? Ya lleva años prolongándose. Mira, primero que nada, en esta guerra estoy completamente del lado de Ucrania. Y creo que los líderes de Israel, al menos al principio de la guerra, estaban cometiendo un error al no tomar partido como lo hizo todo el mundo libre, porque de hecho Rusia en este momento, Putin personalmente en este momento, a quien conozco muy bien, Putin tenía desafíos históricos. Él creía que su misión era restaurar el imperio ruso y no la Unión Soviética, ya que no confiaba en el comunismo, sino en el imperio ruso. Él siente que está siguiendo los pasos de Pedro el Grande y de Catalina la Grande y hasta cierto punto de Stalin. Estas son las personas a las que él les tiene mucho respeto y en quienes cree. Y él también me dijo que la mayor tragedia del siglo XX es la desintegración de la Unión Soviética. Yo le dije, no, Holocatsky, y él dijo, no, no. Y por cierto, él tiene una buena actitud hacia los judíos, hacia Israel por su infancia, pero él dijo, no, por supuesto, el holocausto es una tragedia judía, pero en términos del mundo, esa es la época más grande. Y él quiere restaurar el imperio, y por eso hizo lo que hizo en Chechenia y en Georgia. Con Bielorrusia y Ucrania, por supuesto, es el gran objetivo. Eso es una amenaza para todo el mundo libre. Él intenta cambiar las reglas sobre las que existe el mundo libre, al menos en los últimos 70 años, 80 años, y ese es el reto para el mundo libre. Así es como, Dijiste que al inicio de la guerra creíste que Israel cometió errores, pero Rusia estaba activa en ese momento. mira, mi argumento estaba hablando con todos nuestros líderes, y el argumento principal era ese. Lo que podemos hacer. Occidente aceptó, Obama de hecho estuvo de acuerdo, lo aceptó, que Rusia tiene la base más grande en Siria. Ese fue el momento en que Obama entendió que Obama es débil, cuando se rindió en Siria e hicieron dos cosas. Fueron a Crimea, empezaron la guerra con Ucrania y construyeron su base, y eso es lo que decían sus líderes. Estos sistemas C-400 contra aeronaves pueden controlar cada vuelo de nuestro avión, pueden detener este vuelo y al mismo tiempo estamos atacando casi todas las noches bases de Hezbollah y Rusia no nos lo impide, no nos está deteniendo. Eso es algo grandioso que no podemos arriesgar. Bueno, con el tiempo se demostró que podemos tomar control de estos sistemas muy fácilmente. También se demostró que Rusia no tiene interés en tener otro frente además del frente ucraniano para pelear ahí. Ya era un periodo en el que se llevaron todas esas armas al frente ucraniano. Aún así creíamos, y seguimos creyendo hasta el día de hoy, que estratégicamente no deberíamos estar en confrontación. Aunque Rusia es el único país que apoyó a Hamas después del 7 de diciembre, Rusia tiene una cooperación muy estrecha con Irán y ahora ya no lo oculta. Está lista para ayudar a Irán a restaurar armas. Pero ese es otro tema. Se trata de la posición del gobierno de Israel y hablé con cada líder. Algunos de ellos ya en ese momento estuvieron de acuerdo en que fue un error. Y hay diferentes tipos de maniobras. Pero lo importante de entender es que Rusia ahora en 3 semanas se convertirá en la guerra más larga en la historia de Rusia. Antes de esto hubo una guerra contra Hitler que duró 4 años menos 2 meses. Ahora 4 años menos unos meses serán en unas pocas semanas. Así que es la guerra más larga de la llamada superpotencia contra Ucrania. Y avanzaron un máximo de 40 kilómetros, ¿entiendes? Así que así están prácticamente. No pueden superar la resistencia de Ucrania y el único arma que tiene Ucrania es la motivación, porque saben que luchan
por su libertad. Es una lucha existencial. Lo suficientemente existencial, y bueno, sin duda que Europa lo entiende muy bien, América también lo entiende hasta cierto punto. El presidente Trump también lo ve como una especie de paz comercial que él tiene que lograr. Le dijo a Zelensky: no tienes cartas, eres un apostador, estás tomando muchos riesgos. Y Zelensky le dijo muy sinceramente: no estoy jugando. Ellos están luchando por su libertad, así que están peleando y esa es la diferencia. Para los soldados rusos esta guerra no tiene sentido. Para Ucrania esta guerra es muy significativa. Como resultado, Ucrania está sangrando, debes entenderlo. Rusia simplemente está ahogando a los ucranianos en la sangre de sus propios soldados, de soldados rusos. Por cada milla que avanzan, sacrifican a cientos de miles de sus propios soldados. Y en este momento prácticamente cada ciudad de Ucrania está siendo atacada. Probablemente no sea el ejército, sino gente de los pueblos, de las fábricas, bebés. Ellos son los que están siendo asesinados. Y esa es la lucha, de hecho, por el futuro del mundo libre. ¿Y a dónde crees que esto puede llevar en los próximos 6 meses, fin de año? Bueno, Mira, al mismo tiempo no hay duda de que Trump hace esfuerzos muy serios para lograr un alto al fuego serio y creo que lo que va a pasar, al final habrá un alto al fuego y esfuerzos para reconstruir Ucrania y para dar garantías a Ucrania de que Rusia no continuará con eso. Pero mientras tanto, las propuestas que Trump presentó primero se basaron principalmente en las demandas de Putin. No sé por qué Trump fue tan lejos para cumplir las demandas de Putin. Europa se oponía, ahora está más equilibrado. Así que Europa y Trump están negociando con Zelensky y un poco con Putin y tratando de encontrar algún alto el fuego. Creo que al final habrá un alto el fuego. Y si Ucrania obtiene garantías muy fuertes de que Putin no podrá continuar y mientras tanto será restaurada, creo que el mundo todavía tendrá que esperar hasta que el régimen de Putin colapse, porque creo, como creíamos sobre la Unión Soviética, que un régimen que pone tanto poder en controlar a sus propios ciudadanos no podrá sobrevivir para siempre. Y tengo que decir que prácticamente con cada día, hay otra restricción, otro cierre de Internet, otra ley que permite arrestar a personas que simplemente intentan acceder a algunos sitios occidentales en Internet, o personas que se atreven a decir públicamente que Rusia atacó a Ucrania y muy rápidamente Rusia regresó a los tiempos de Brezhnev y tal vez la lleve incluso a una época anterior en la historia. Así que no creo que este régimen tenga una vida muy larga, pero mientras tanto, sí, para detener esta horrible guerra se necesita un alto al fuego con garantías para Ucrania. así que obviamente, como discutíamos antes, lo que sucedió en Babiñar está conectado con Ucrania, está conectado con Rusia, pero obviamente también es un acto horrible de antisemitismo. Y ahora estamos a poco más de 80 años de la Segunda Guerra Mundial y estamos viendo un tremendo resurgimiento del antisemitismo y gran parte del trabajo que has hecho en los últimos años ha sido para combatir el antisemitismo. Formas parte de consejos como ISGAP y sé que has estado muy involucrado en esta lucha. Cuéntame un poco sobre lo que estamos viendo desarrollarse ahora, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, con respecto a lo que parece una explosión muy repentina de antisemitismo desde la guerra de Israel contra Hamas y Gaza. Bueno, estoy involucrado en el trabajo de ISGAP, que hizo un trabajo tremendo al desenmascarar miles de millones de dólares de Qatar, mudándose a universidades estadounidenses, y estoy involucrado en la organización Combate al Antisemitismo, que está haciendo un trabajo tremendo para unir a alcaldes y legisladores de todo el mundo, para aceptar y utilizar la definición internacional de antisemitismo, lo que significa que algunas formas de antisionismo también son antisemitismo. Y he lidiado con la situación de las universidades estadounidenses durante muchos años. De hecho, hace 20 años le dije a Ariel Sharon
que el campo de batalla más importante para el futuro son las universidades estadounidenses. La última vez que te vi, te conté que estaba en la sala de la Universidad de Rutgers, cuando en realidad fuiste agredido con el pay de limón. Sí, estuvo genial. Visité 13 universidades y en una de ellas uno de los judíos pro-palestinos me lanzó un pay en la cara. Fue una muy buena reunión porque todos estuvieron de mi lado de inmediato. Y cuando me limpié la cara dije, oh, espero que sea kosher porque lo odio, tiene muy buen sabor. Entonces todos estaban listos para ir conmigo a luchar contra la segunda intifada, pero desafortunadamente esa fue la mejor experiencia. En otros lugares el ambiente era mucho más difícil. Es la época de la segunda intifada y su movimiento boicot, desinversiones y sanciones, de hecho, da estos primeros pasos. Y lo que más me asustaba era que cada vez más judíos me decían que tenían miedo de expresar públicamente su solidaridad porque no era bueno para su carrera. Ahí empecé a preocuparme. Escribí un artículo sobre mi viaje a los territorios ocupados, que eran universidades estadounidenses. Y supongo que esto fue hace unos 20 años. Y fue hace 5 años, en 2003, y ahora el 7 de octubre salió a lo grande. Durante estos 20 años, más organizaciones comprendieron la dificultad y buscaron colaborar con las universidades. Pero nuestros enemigos, el llamado movimiento woke, estaban trabajando mucho más duro. Y así, después del 7 de octubre, de repente vemos eso. Las personas que creen que la terrible masacre de Hamás es el comienzo de la liberación de los palestinos son más numerosas en las universidades que las personas que creen eso. Fue el peor crimen contra los judíos en los tiempos modernos. Y como siempre, aquí lo que realmente importa es si los judíos están listos para alzar la voz o no. Y si hay señales optimistas es eso. 500 estudiantes de la Universidad de Columbia escribieron una carta diciendo que somos sionistas y exigimos que se nos proteja como sionistas. Y en ciertas universidades los estudiantes judíos acudieron a los tribunales, así que la lucha comienza. Mientras tanto, el desarrollo de los últimos meses es que el antisemitismo de la derecha y del Partido Republicano creció rápida y poderosamente. Nadie, ni yo que estaba atento y luchando, esperaba que fuera tan poderoso y rápido. ¿Y por qué supones que sucedió? Y bueno, eso probablemente en una forma oculta todo el tiempo. Pero yo personalmente decía todo el tiempo que por supuesto tenemos que luchar. Antisemitismo en la izquierda, la derecha, el antisemitismo en la izquierda es más peligroso. ¿Por qué? Porque en la derecha ellos no tienen el New York Times, no tienen la academia, así que no tienen todo este ambiente intelectual que está apoyando el antisemitismo. En la izquierda, ¿cuál fue el error? Hoy con podcasts populares no necesitas el New York Times para llegar a millones. Y de repente todas estas teorías de conspiración sobre los judíos e Israel en la izquierda se están volviendo naturales, parte de la derecha. Pero en la última semana ocurrió un evento que marcó un punto de inflexión, porque todo el tiempo yo decía que no debería ser una pelea política. La gente de la izquierda debería luchar contra el antisemitismo en la izquierda y en la derecha, el antisemitismo en la derecha, y no sucede así. La izquierda combate el antisemitismo de la derecha y viceversa, volviéndose solo una lucha política. Ben Shapira, una de las voces más fuertes del movimiento conservador en la conferencia, punto de inflexión en memoria de Charlie Kirk, quien fue asesinado de una manera horrible. ¿Dónde están presentes todos los líderes del movimiento conservador en esta conferencia? Y él comenzó la conferencia atacando el antisemitismo en la derecha, diciendo que muchos de sus colegas están traicionando los principios estadounidenses y, por supuesto, apoyan el antisemitismo, lo cual fue un paso muy valiente, porque probablemente se dará cuenta de que la cancelación en la derecha también puede existir, no solo la cancelación en la izquierda. Pero ahora necesitamos que alguien en la izquierda, algunas de estas voces progresistas y despiertas se levantarán y hablarán que el antisemitismo en la izquierda es antiestadounidense y va en contra de los intereses de la izquierda. Entonces realmente podemos tener una oportunidad única para derrotar el antisemitismo.
Así que realmente lo que Ben Shapiro hizo puede convertirse en un punto de inflexión. Espero que tengas un poco de optimismo en tu voz sobre la lucha contra el antisemitismo. Eso me parecería a mí. Mientras más nos organizamos y ponemos dinero en la lucha contra el antisemitismo, específicamente en Estados Unidos, en realidad estamos viendo una relación inversa con un aumento del antisemitismo. Y pensábamos, quizá justo antes de la guerra, que estábamos muy seguros en el lado correcto del espectro político y ya habíamos perdido el lado izquierdo y ahora vemos que estamos perdiendo muy rápidamente el lado derecho. Así como yo, que he lidiado con el antisemitismo toda mi vida, con todo tipo de antisemitismo, yo diría que no hay manera de que el antisemitismo no exista de alguna otra forma. En cualquier sociedad, el antisemitismo es el odio más antiguo, que probablemente es una parte necesaria de la civilización. La gente necesita ver el mal frente a sus ojos, y es tan fácil verlo en los judíos, y hoy en el Estado judío, este representante del mal. Así que no podemos derrotarlo en el sentido de que no existirá, pero sí podemos hacerlo, que no nos esté matando, que no nos esté creando problemas, que no esté restringiendo nuestras carreras, que no sea parte de la cultura política. Eso se puede lograr y de vez en cuando se logra, pero es un círculo permanente. La gente en Estados Unidos notó que superaron el antisemitismo y luego descubrieron en los últimos 20 años que puede venir de la izquierda y en el último año descubren que también puede venir de la derecha y que ambos esto. Las teorías de conspiración de la izquierda y la derecha están alimentando el terrorismo islámico, así que tienes que combatirlo. La segunda cosa, para ser derrotados, los judíos no deben tener miedo de hablar de esto públicamente. Y como siempre les decía a nuestros shlichim en los campus, y ese es el programa que inicié como jefe de la agencia judía, también les decía, su objetivo no es convencer a los judíos no convencidos de que no somos culpables. Su objetivo es convencer a los judíos de que no hay nada malo en su conexión con los judíos y con Israel. Y hay muchas cosas buenas. Deberías estar orgulloso de pertenecer al pueblo judío y a Israel. Y esa es la condición necesaria para minimizar la amenaza del antisemitismo. Hablas sobre el evento que marcó un punto de inflexión, que fue el evento que cambió todo, puede llegar a suceder en Estados Unidos. ¿Sí? Y creo que también acabamos de presenciar lo que muy bien podría ser un evento que marque un punto de inflexión en Australia, en Bondi Beach la semana pasada. Acabo de hablar con una de las familias que perdió a su padre. Por cierto, la mayoría de las víctimas son de la comunidad judía de habla rusa, porque era solo la sinagoga la que estaba realizando eventos allí. Pero sienten muy fuertemente que fueron traicionados por el gobierno australiano. También son críticos con Israel. Me decían que Israel ganó muchas guerras, pero ¿realmente Israel luchó una guerra informativa? Creo que esta terrible tragedia, que sin duda fue alimentada por la debilidad de los líderes occidentales que se niegan a reconocer el poder mortal del antisemitismo. Pero creo que para la comunidad judía australiana es un punto de inflexión. Realmente dicen que ahora no tendremos miedo de hablar en contra de nuestro propio gobierno. Como dijo uno, ahora no vamos a ocultar nuestra identidad judía, vamos a luchar abiertamente. Bueno, es trágico que necesitemos puntos de inflexión tan sangrientos, pero ahora es muy importante reconocer que no se puede apaciguar el antisemitismo y tampoco se puede eliminar el antisemitismo. Tienes que luchar contra el antisemitismo y privarlo de su poder letal. Como exdirector de la agencia judía, que es responsable de la absorción de judíos de todo el mundo en Israel, ¿está escuchando a las comunidades de la diáspora? Cada vez hay más interés de personas que dicen, mira, el único lugar donde los judíos realmente pueden defenderse es el Estado de Israel, y están dispuestos a venir aquí. Mira, hay una visión muy simplista
Mira, es una visión muy simplista. Mira, hay una visión muy simplista. Históricamente sobre la Aliyah existe una especie de creencia de que el antisemitismo es el aliado del sionismo, que mientras más antisemitismo haya, más rápido la gente viene a Israel. Es un error, siempre he tratado de explicarlo. De hecho, cambié la forma de pensar de muchas personas en la agencia judía sobre esta cuestión. Yo decía que el antisemitismo, por cada judío que como resultado del antisemitismo viene aquí, hay 2 judíos que deciden asimilarse más rápido. Así que la aliá tiene que basarse en el sentimiento de tu identidad, en que sientas que estás cerca, que estás tan conectado con tu historia, con tu pueblo, con tu fe, y que te des cuenta de eso. La mejor manera en la que puedes vivir libremente y al mismo tiempo conectado a tu identidad es Israel. No hay duda de que está sucediendo. Preguntas si hay cifras más grandes de Lilla, todavía no, pero sí hay mucho más interés en la Lilla. Sí, hay muchos más casos que se han abierto, no personales, harán un mentiroso. Él tiene que ir a la agencia judía representante y comenzar el trámite. Así que hay muchos más inicios. En este momento, sinceramente, no lo veo. En las cifras de Alem de América tuvimos aproximadamente 3.600 lima al año, entre 3.500 y 4.000 durante los últimos 25 años, y mientras tanto no veo algún aumento dramático. Pero los sentimientos de los judíos americanos cada vez están menos conectados con América, que ya no es la Medina dorada que buscaban antes. Y cada vez más piensan seriamente en hacer aliá o comprar departamentos aquí o pasar tiempo aquí de estudios. Estos números están aumentando todo el tiempo ahora. También has sido un político israelí, fuiste el fundador del partido Israel Balilla, fuiste ministro en el gobierno, creo, bajo el primer ministro Sharon. Dime, ¿cómo ves el futuro de Israel? ¿Cómo salimos de esta guerra? ¿Ya terminó? ¿Qué aspectos positivos ves en esto? ¿Cómo imaginas a Israel en 5 o 10 años? Mira, en realidad no lo hice. Pasé 9 años en prisión en el gobierno israelí y en la agencia judía. Los años que realmente no disfruté fueron los años en la política, cuando Bibi quería que regresara a la política. Cuando llegó al poder en 2009 le dije, Bibi, estuve en 4 gobiernos israelíes diferentes y renuncié 2 veces, la segunda vez por este compromiso. Por ejemplo, yo no era de Gaza y tenía muy buena relación con Charlotte. Él apoyó mi lucha contra el antisemitismo mejor que nadie. Pero cuando él decidió dar un paso tan loco y tuve muchas conversaciones con él, renuncié. Así que le dije, Gauss renunció 2 veces. Estuve en 4 prisiones, nunca renuncié, no es para mí, dijo, con un regreso. Probablemente tú habrías decidido. Entonces, ¿qué? ¿No quieres estar en un cargo público? Dije, no, quiero ser el jefe de la agencia judía, y realmente disfrutaron los proyectos. Pero sobre si no mirar la política desde adentro, en realidad es bastante deprimente todos estos acuerdos. Cada vez y todo el tiempo pensando en cómo construir tu apoyo entre los miembros del Comité Central, que la gente se una al Likud. Para mí no era algo para disfrutar, pero si lo ves desde afuera, eso es lo que siempre estaba haciendo. Para eso es la prisión, para enseñarte eso, que todos deben ver el panorama completo y así sus condiciones serán más fáciles. Así que si veo el panorama completo, creo que Israel es el lugar más prometedor hoy en el mundo y nuestro futuro está mucho más garantizado que el futuro, definitivamente, de Europa. Y la razón de esto es, bueno, sí, tuvimos un fracaso increíble el 7 de octubre y el hecho de que hasta ahora nadie esté en prisión por esto, creo que es mucho en lo que pensar. Pero luego nos recuperamos de una manera increíble. Es la primera vez en nuestra historia que no tenemos enemigos que puedan destruirnos. Recuerdo cada reunión de seguridad en mi época, cada tema de seguridad era sobre Hezbollah e Irán y cómo no dejar que nos destruyeran. Hollywood no haría mejores películas sobre cómo destruirlos.
Y al mismo tiempo estamos muy polarizados, pero todo el mundo está polarizado. Pero las personas tienen dos deseos básicos: ser libres y pertenecer. Israel es un país único que une estos sentimientos y la gente siente pertenencia y libertad. Si ves a Europa, ellos perdieron su identidad para garantizar su libertad. En el Medio Oriente ni siquiera intentaron tener libertad porque querían fortalecer su identidad. Y nosotros pertenecemos al mundo libre e insistimos en ser un Estado judío, y pertenecemos al Medio Oriente e insistimos en ser un Estado libre. Así que este tipo de condiciones no existen en ningún otro lugar, y eso, creo yo, nos garantiza nuestro futuro. Porque al final, como vimos en esta guerra, con toda nuestra terrible polarización, y tenemos que trabajar día y noche, cómo superar la polarización, pero con todo esto la gente se siente obligada a trabajar por su Estado libre judío sionista. Natán, Sharanski, gran charla, gracias por acompañarnos. Gracias.